Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos nuevamente a nuestra reunión virtual. Espero que te encuentres bien y gracias por abrirnos la puerta de tu casa y pues seguir con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Esta mañana vamos a seguir con el capítulo 3 y vamos a leer del 6 al 13 y hemos estado hablando mucho acerca de esta relación padres e hijos y cómo aprendemos acerca del discipulado, ¿no? Con esta mentalidad de padres e hijos. Y una de las primeras preocupaciones que tenemos como padres, cuando nos enteramos que a lo mejor la esposa está embarazada, pues es que nazca bien el bebé, ¿no? Es la primera preocupación. Pero ya que nace, la preocupación como que cambia al crecimiento, es decir, que crezca bien. ¿Qué significa esto? Pues bueno, que esté sano, que coma bien, que duerma sus horas, que esté saludable, ¿no? Y estamos al pendiente pues de sus ojos, de sus pulmones, de su tamaño, de su peso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto pues nos entretiene un buen pedazo de la vida, ¿no? El crecimiento de los hijos, pero después, ya que crecen, ya que, vamos a decir, ya no van a crecer más, la preocupación como que se vuelve un poquito más enfocada hacia el que permanezca bien, o sea, el que se mantenga bien. Y no sé, a lo mejor como papás yo creo que sería excelente tener una manera de que nos pudieran garantizar que nuestros hijos se van a mantener bien y poder usar frases como que no, no, pues es que mi hijo tiene una buena vida, ¿no? O que siga bien o que le vaya bien. Todo ese tipo de cosas es un deseo que ya se vuelve como de aquí en adelante, ¿no? En el largo plazo. Pero si nos ponemos a pensar, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos gustaría que nuestros hijos estuvieran bien o que les fuera bien? Pues es una pregunta como a lo mejor un poco obvia, pues diríamos, bueno, pues para siempre, ¿no? Que les vaya bien de aquí en adelante. Y para poder entender este concepto, quiero que pienses en una pareja casada, ¿no? Una pareja casada, bien casada. ¿Hasta cuándo te gustaría permanecer casado? Imagínate un hombre que dice, pues lleva 23 años casado bien, portándose bien, siendo fiel, ¿verdad? Y después de 23 años de casado, de repente tiene un mal día. Tiene un mal día y le es infiel a su esposa. Y pues obviamente esto desata un gran problema, ¿no? Y pues el marido no podría ponerse en una postura de bueno, o sea, si sumas todos los días buenos, ¿no? Y solamente un día malo, bueno, pues no salgo tan mal, ¿no? No salgo tan mal con el promedio, porque no tiene comparación 23 años multiplicado por 365 días y solo un mal día que fui infiel, ¿no? Eso es una de las cosas que nos hacen entender a qué nos referimos con permanecer bien. Esto es algo que es para siempre, por eso cuando alguien se casa dice hasta que la muerte los separe. Es un deseo de permanecer bien, de permanecer fieles, de permanecer unidos hasta que la muerte los separe. Entonces, este concepto lo podemos comparar espiritualmente con permanecer, ¿no? Que la Biblia habla de que permanezcamos hasta el fin. Y espiritualmente es lo mismo, porque o sea, estamos hablando de un pacto que estamos haciendo con Dios. Y espiritualmente no solo es nacer, no solo es el proceso de crecimiento, sino lo que sigue es permanecer. En este pasaje que estamos estudiando, Pablo tiene la cachucha puesta como de papá, ¿no? Y muchas veces ha marcado el tiempo que tiene que tener los tesalonicenses en mente, como hasta que el Señor regrese, hasta la venida del Señor. Entonces debemos de permanecer, ellos debían de permanecer hasta la venida del Señor. Y esto es algo que pues es muy difícil. ¿Cómo le hago para permanecer hasta que regrese Jesucristo? Es decir, hasta que me muera o hasta que regrese Jesucristo, yo debo permanecer en Él, debo permanecer bien, debo permanecer fiel. Y pues es una de las cosas más difíciles que podemos hacer en la vida,
Pero este pasaje nos habla de 3 claves que podemos hacer para lograrlo. Acompáñame a 1 Tesalonicenses 3, 6. 1 Tesalonicenses 3, versículo 6. Ahí vamos a empezar a leer. Y dice así la palabra de Dios. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Y hasta ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque tenemos la oportunidad de seguir aquí, Señor. Nos das la oportunidad de estar vivos, Señor. Y sabemos que si estamos vivos es porque todavía tenemos un propósito, Señor. Un propósito para ti. Cumplir un propósito que todavía tienes para nosotros, Señor. Esta mañana te pido que el pasaje que estamos estudiando nos ayude a encontrar ese propósito. Nos dirija hacia lo que tú quieres que hagamos, Señor, como individuos, como iglesia. Y que te podamos glorificar por medio de nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces es uno de esos pasajes que empieza a mencionar cosas pues bastante profundas en una relación padre e hijo. La semana pasada hablábamos de las 3 preocupaciones reales que tuvieron Pablo y compañía que los llevaron a actuar, ¿no? Y en este pasaje Pablo recibe buenas noticias, buenas nuevas de que sus discípulos estaban firmes en la fe, ¿no? Entonces, en pocas palabras, no habían sido movidos, no habían sido tentados y el trabajo que ellos habían hecho no había sido en vano. Entonces, ¿ahora qué sigue como discipuladores? ¿Ahora qué sigue como discípulos? ¿Cuál es la siguiente etapa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y con estas buenas noticias de que estaban firmes en la fe, la atención del pasaje cambia un poquito porque ahora lo que Pablo está platicando suena un poco más como una estrategia de cómo pueden ellos permanecer y cómo vamos a nosotros aprender a permanecer en el Señor hasta que Él regrese. Y Pablo muestra este deseo por medio de 3 cosas que les van a ayudar a permanecer. Y vamos a empezar primero que nada con la número 1, que es estar firmes en la fe. Porque dice, o sea, permanecemos en Él, permanecemos en Dios si estamos firmes en la fe. Y dices, bueno, claro, pero entonces la pregunta lógica ahora sería, ¿cómo le hago para permanecer firme en la fe? Y acompáñame a Efesios 4:11, es uno de esos pasajes que nos tenemos que, pues yo creo que leer diario para que nos acordemos estas palabras tan importantes. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor.
Entonces, con este pasaje, pues podríamos decir, bueno, pues hasta ahí quedó el mensaje, ya con eso lo resume todo, ¿no? Y yo creo que en nuestra iglesia lo repetimos muy seguido este pasaje, o a lo mejor no lo hemos repetido suficientemente. ¿Por qué? Porque dice que para qué nos constituyó Dios, evangelistas, profetas, maestros y demás. Porque la finalidad era perfeccionar a los santos. ¿Y para qué queremos perfeccionar a los santos? Ah, bueno, pues para la obra del ministerio. ¿Y para qué queremos hacer esto? Para la edificación del cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que lleguemos a ser como ese varón perfecto. ¿Y para qué queremos esto? Ah, bueno, para que ya no seamos como niños fluctuantes que somos llevados por cualquier doctrina que escuchamos, ¿no? Que normalmente la usan estos hombres que engañosos. ¿Y para qué queremos que ya no estemos fluctuantes? Ah, para que podamos seguir la verdad en amor y poder así crecer como un cuerpo bien unido, ayudándonos mutuamente cada parte, cada miembro, como un cuerpo, para entonces seguir creciendo e ir edificándonos en amor. Entonces, ¿por qué leo Efesios si estamos en 1 Tesalonicenses? Ah, bueno, porque estar firmes. Para poder estar firmes necesitamos todo esto que acabamos de leer en Efesios 4. En pocas palabras, necesitamos al cuerpo. Necesitamos cada parte del cuerpo para mantenernos firmes. Si pensamos que esto es una relación personal y yo no necesito a nadie, estamos equivocados porque somos el cuerpo de Cristo y necesitamos que cada parte esté haciendo su función, que nos estemos apoyando mutuamente, que estemos haciendo cada quien nuestra función para que el cuerpo funcione bien. Y todo esto que menciona Efesios es una de las principales claves para poder estar firmes. Para poder estar firmes necesitamos la unidad de los hermanos. Entonces ahora sí, si regresamos a Tesalonicenses y empezamos a ver un poquito la forma en la que Pablo menciona las cosas, la forma de hablar de Pablo acerca de los discípulos, se vuelve un poquito más interesante. El versículo 6, ¿no? Ya que se entera que llegan las buenas noticias de que ellos estaban en fe y en amor y de que se acordaban y querían estar bien con ellos, dice que en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Me costó un poquito de trabajo identificarme con estas palabras, porque se me hace un poquito intenso. Está diciendo que nosotros vivimos si vosotros estáis firmes. Y dije, bueno, esto suena un poquito exagerado, ¿no? Como que, pues si la otra persona no quiere reaccionar o si la otra persona no quiere obedecer, pues a mí qué más me da. No, esto es una relación personal con Dios. Pero aquí está diciendo que si ellos estaban firmes, nosotros vivimos. O sea, tenemos que decir, ok, entonces, ¿cuál es lo opuesto a vivir? Pues es no vivir. Y la semana pasada hablábamos de que la definición de vivir, según Pablo, para él el vivir es Cristo. Para nosotros el vivir debe ser Cristo, el vivir debe ser sus propósitos. Entonces, si los discípulos estaban firmes, estaban creciendo, entonces ellos estaban vivos, estaban cumpliendo su propósito. Y muchas veces en la vida como que definimos el éxito de otras formas. El éxito verdadero de qué estamos haciendo con nuestra vida lo medimos de muchas formas que no es si nuestros discípulos están firmes o no. Por eso Pablo estaba tan preocupado la semana pasada y se preguntaba, ¿no? De que, ay, ojalá no los haya tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Porque entonces al enterarse de que estaban firmes, está diciendo, entonces estoy vivo, porque mi propósito se está cumpliendo. Si entendemos que todo lo que hacemos que no es eterno resulta en vano, entonces entendemos la postura de Pablo, entonces entendemos que por eso estaba tan interesado en que sus discípulos estuvieran firmes.
Hermanos, si nosotros estamos sembrando, si estamos preocupados, si estamos trabajando por cosas que son perecederas, por cosas que se van a quemar, como dice la Biblia, todo esto se va a quemar, entonces tenemos que enfocarnos en lo eterno. Porque entonces es la única forma que podemos decir, estamos vivos, nuestro propósito se está cumpliendo, estamos trabajando en lo eterno. Pero además, el versículo 7 también dice que en medio de toda su necesidad y su aflicción, porque Pablo en este momento y Silvano estaban siendo perseguidos, estaban sufriendo, estaban recibiendo el oprobio de los judíos. Entonces dice que en medio de toda su necesidad y aflicción, fueron consolados por medio de la fe de los tesalonicenses. Y entonces podemos ver que aún Pablo, siendo el discipulador, siendo el maestro, ¿verdad? Siendo el misionero que fue a plantar la iglesia, o sea, él está siendo consolado por la fe de los demás. Y cuando tú ves a alguien más obedeciendo, te anima también a obedecer. Porque la semana pasada hablábamos de que íbamos a padecer si seguimos a Cristo, ¿no? Y en medio de este padecimiento, o sea, Pablo estaba obedeciendo y esa obediencia le había llevado a estar sufriendo. Pero entonces, al estar pasando este mal momento, ellos fueron consolados al ver que sus hermanos lo estaban haciendo bien. Entonces vemos que a Pablo, o sea, le da vida, le da ánimo el hecho que los otros estén firmes, que los otros estén bien. A Pablo le anima, le da vida que los otros estén obedeciendo y le ayuda a pasar ese mal rato que él estaba pasando por la obediencia de él mismo. Entonces, sea lo que sea que estemos pasando, nos debemos de alegrar cuando alguno de tus hijos espirituales le está yendo bien, cuando alguno de tus hijos está obedeciendo. Porque al ver a alguien más obedecer, te recuerda que tú también, o sea, te recuerda lo que tú también creíste. Te anima en la fe. Te anima a decir, ok, esto que estoy haciendo está bien, ¿no? Esto que estoy invirtiendo en la vida de esta persona, me anima el ver que la otra persona está obedeciendo. Y entonces así nos complementamos unos a otros. Por eso el versículo 10 está diciendo que qué le puede pedir a Dios, ¿no? Y dice que estaban orando de noche y de día con gran insistencia para poder ver su rostro. ¿Y para qué querían verlos? ¿Para qué quería Pablo y compañía volver a ver a los tesalonicenses? Ah, para completar cualquier cosa que les faltara a su fe. Entonces ellos los querían volver a ver. Ellos los querían volver a ver para seguir este proceso. Para decir, a ver, qué otra cosa les podemos ayudar, de qué otra forma los podemos completar, complementar. Y acompáñame a Romanos capítulo 1. Pablo habla muchísimas veces acerca de esta función que tenemos de complementarnos, de completarnos unos a otros. Romanos 1, versículo 11 y 12 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es interesante cómo cuando creemos en Jesucristo, cuando nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y este es el momento en que nos volvemos parte del cuerpo. Y si tenemos el Espíritu Santo y somos parte del cuerpo, automáticamente debemos de tener dones espirituales. No hay una sola persona que tenga el Espíritu Santo dentro y que no sirva para nada. Porque Dios dice que nos ha dado como dones a la iglesia. Es decir, al tener el Espíritu Santo, nosotros mismos somos un regalo para el cuerpo. Y si somos parte del cuerpo, tenemos una función. Entonces, aunque estemos hablando del cuerpo y parezca yo a veces disco rayado, nos tiene que caer el 20. Tenemos que entender que somos parte de un cuerpo. Y si somos parte de un cuerpo, tenemos que entender que si no estamos unidos, no podemos funcionar. Pero la única forma, bíblicamente hablando, de estar unidos es por medio de la fe en Jesucristo. No todas las veces que en la Biblia encontramos la frase en el Señor, a esto se están refiriendo los que lo escriben. Los amo en el Señor, ¿no? Sirviéndolos y deseando verlos en el Señor. Cada vez que sale esta frase, a eso se refiere.
Estamos unidos solamente si estamos unidos en Cristo. Empezamos a entender cuál es la forma en la que podemos estar unidos. No solamente se trata de nuestro fabuloso domingazo, no. No se trata de solamente comer juntos. Eso es algo importantísimo, es parte de conocernos, de llevarnos más excelente. Pero la verdadera unidad se da cuando estamos en Cristo. Por eso Él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tú ves una vid grandota, floreciente, ves llena de ramas. O sea, parece que es una sola unidad, pero en realidad son muchas ramas unidas al tronco. Y así nos tenemos que ver nosotros. Y cada parte del cuerpo tiene una función solamente si está en él. Porque aparte como partes del cuerpo nos complementamos unos a otros. Como lo está diciendo aquí Pablo. O sea, yo creo, entonces te puedo ayudar. O a lo mejor si yo estoy flaqueando, tú me puedes ayudar porque me puedes animar. Puedo ver yo tu fe, puedo ver yo tu obediencia y digo, wow, ¿qué pasó? ¿Por qué me desvié? O algo me anima a regresar, me anima a retomar el camino. Y en este momento tenemos que entender que Pablo ya estaba separado. O sea, él no podía seguir el discipulado en persona en este momento porque habían sido estorbados como vimos anteriormente. Entonces, como un buen padre, ¿no? Al ver que sus hijos, bueno, están bien, están creciendo, excelente, ok, ya salieron, entre comillas, de la casa. Entonces, ¿qué hace Pablo? Encomienda a sus hijos a Dios y pide por ellos. Primero Tesalonicenses, lo que estamos leyendo esta mañana, el versículo 11 del capítulo 3 dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Es decir, pues ojalá Dios quiere nos podamos volver a ver. Pero luego dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Y dices, ok, o sea, está diciendo que el Señor es el que tiene que hacer crecer y abundar en amor a estos pequeños discípulos. Y es fundamental entender que sin el Señor esto no puede pasar. O sea, hemos hablado del amor muchas veces, ¿no? Pero dice unos para con otros. Y entonces tenemos que volver a repasar, tenemos que volver a entender el amor. Acompáñame a 1 Juan 3, versículos 23 y 24. 1 Juan 3, 23 y 24 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es increíble cómo la Biblia nos conecta a todo, nos lleva nuevamente a la unidad, nuevamente al amor, nuevamente a permanecer en Él. Y nos dice que debemos de obedecer ¿en qué? En amarnos unos a otros. Porque cuando entendemos que nos tenemos que amar unos a otros, entendemos que nosotros, como familia, somos clave para poder crecer. O sea, si no nos amamos unos a otros, estamos desobedeciendo a Dios. Y el resultado de no amarnos unos a otros es que no crecemos. Y además termina diciendo, ¿no? Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces, si tenemos su Espíritu Santo, o sea, tenemos el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Entonces, no podemos decir que yo no puedo amar a mi hermano si tenemos el Espíritu Santo adentro. Porque amar es obedecer. Y obedecer es la clave para permanecer. Y esto lo platicamos hace unas cuantas semanas. No tenemos que mostrar el amor hacia nuestra familia. No, y la única forma de poder obedecer a Dios es amándolo. Pero la única forma de amar es dejando que Dios nos controle. Porque si Dios nos controla, entonces sí, podemos mostrar el amor. Pero necesitamos a alguien a quien le podemos mostrar nuestro amor. Y ahí es donde entramos los hermanos, los hijos de Dios, para darnos cuenta si estamos amando o no. Y aquí es donde sale a relucir la unidad. Aquí es donde sale a relucir el amor. Si entre nosotros hay unidad, si entre nosotros estamos conectados con el Señor,
ahora sí, interiormente, ahora ¿qué sigue? Lo que sigue es y para con todos. Porque dice que tenemos que amarnos unos a otros, pero también y para con todos, como dice el versículo 12. Dice que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios 15, 58. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para empezar, si trabajamos en algo que no es en el Señor, si no estamos trabajando en Cristo, todo lo que hagamos va a ser en vano, una vez más. Pero dice que tenemos que estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No, si estamos firmes y constantes, el resultado es el crecimiento. ¿Y para qué queremos crecer? Para la obra del ministerio. O sea, si estamos en la obra del ministerio, si estamos trabajando lo que sea que estemos haciendo en el Señor, entonces entendemos que esto es una de las claves más importantes para permanecer. O sea, si tú extiendes el amor de Dios a otros, digamos a los de afuera, entonces estás viviendo el propósito que Dios te dejó. Estamos viviendo el propósito que Dios nos dejó como cuerpo, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque entonces estás ocupado en lo que Dios nos encargó. Si pensamos en un cuerpo, ahora sí ya estamos empezando a entender para qué queremos un cuerpo, para qué creó o para qué dejó Dios un cuerpo. O sea, con este cuerpo es por medio de lo que Dios va a hacer su obra. Entonces, este cuerpo necesita estar bien unido, necesita estar bien conectado, que cada una de las partes esté haciendo su parte para poder hacer el encargo que Dios nos ha dejado. Ahora quiero que pienses en un cuerpo real, un cuerpo literal, y piensa en tu cuerpo. Todas y cada una de las partes que forman tu cuerpo, y si te quieres ir a nivel celular está perfecto, o sea, todas las células del cuerpo, no tiene sentido que tengan la función que tienen a menos de que estén dentro del cuerpo, a menos de que sean parte del cuerpo. Porque todo lo que hace cada una de las células en conjunto es lo que hace que el cuerpo sirva. Incluso la célula misma tiene que estar dentro del cuerpo para estar viva. Si no está en el cuerpo, no está viva, no tiene función, no tiene propósito, no tiene nada. Imagínate una célula muscular, ¿no? Está diciendo que puede cargar no sé cuántos kilos. Y dirías, ok, sí, eres una parte muy importante para poder cargar un garrafón. Pero si no están todas las demás partes pegadas en el cuerpo, no sirve para nada. Entonces puede dejar de presumir esa célula muscular, ¿no? O ¿qué tal un alveolo? Esa parte del pulmón que transfiere el oxígeno hacia el torrente sanguíneo, ¿verdad? Y el alveolo está presumiendo de que él puede filtrar el oxígeno y transmitirlo. Pues sí, pero si no estás dentro del cuerpo, no se lo puedes dar a los glóbulos rojos para que se lo lleven por todo el cuerpo y lo entreguen a todas las áreas que lo necesitan. El alveolo no sirve para nada si no está en el cuerpo. O los glóbulos blancos, que son los encargados de limpiar, de atacar las infecciones. Son parte fundamental del sistema inmunológico. Si los glóbulos blancos están fuera del cuerpo, no tiene sentido porque no se pueden ni mover para tratar de llegar a atacar el virus o la bacteria que está destruyendo al cuerpo, que está atacando el cuerpo. Entonces, como un cuerpo, como iglesia, tenemos que entender que para que como unidad, como un cuerpo, hagamos una tarea, hagamos la función que Dios requiere de nosotros, necesitamos estar unidos. Necesitamos además que cada parte haga su función. Si lo estamos viendo espiritualmente, estamos diciendo que tenemos que estar firmes en el Señor y tenemos que estar amándonos unos a otros, en comunicación, en apoyo, en constante ayuda, porque entonces cada quien está haciendo su función
y estamos unidos, listos para hacer lo que Dios quiere de nosotros. Pero uno de los elementos más importantes para poder permanecer en el Señor, para que esto sea algo que dura y que no solamente sea una emoción temporal o pasajera, es que tenemos que ser afirmados en santidad, como dice el versículo 13. 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, no es casualidad que vuelve nuevamente a mencionar la venida del Señor. Cuando tú ves algo en la Biblia que se repite, que se repite, que se repite, a ver, tienes que poner atención. ¿Por qué es tan importante estar apartados para el Señor? ¿No? O sea, ¿por qué esta insistencia de que estar como alertas de que va a regresar? Si podemos entender que Jesús vino para sanar enfermos, como él mismo lo menciona, dice, no, pues yo no vine para atender a los sanos, sino a los enfermos. Pues ¿de qué estaban enfermos? ¿Cuál era esa enfermedad que vino a sanar Jesús? Es el pecado. El pecado es la infección que tiene podrido al mundo. Es la infección que tiene podrido al hombre. Acompáñame a 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Es un capítulo muy famoso y que hablamos mucho de esto, pero es clave para entender esta situación. 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. O sea, dice que se purifica. O sea, cualquiera que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? De que va a regresar Cristo, de que lo vamos a ver tal como Él es y de que vamos a ser transformados, vamos a ser resucitados en Él. Cualquiera que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió, nos quitó los pecados a todos los que hemos creído en Él. Hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces ahora nuestro trabajo de aquí a que Él regrese es mantenernos limpio. No porque si te ensucias ya no seas parte del cuerpo. No, eres parte del cuerpo, pero estás sucio. Entonces no vas a ser digno del Señor cuando regreses si estás sucio. Entonces es como esta invitación de poner atención y no estarnos ensuciando. Entonces podemos entenderlo con la ilustración que hemos estado platicando, que el cuerpo no funciona bien si está enfermo. O sea, si tienes una infección por ahí, si tienes una cortada que no ha sido atendida, el cuerpo no funciona bien si está enfermo. De la misma forma, la iglesia no funciona bien si está infectada de pecado. Y por eso es tan importante la unidad. Porque solamente así, si estamos todos bien unidos, todos en Cristo, podemos hacer nuestra función para que el cuerpo funcione bien. No, para que la cabeza se entere de que la pierna tiene una espina enterrada, bueno, pues hay todo un proceso, ¿no? Los nervios le avisan a la cabeza le dice a las manos que le ayuden a quitar la espina, la sangre empieza a llegar al lugar para que cierre el lugar y empiecen a prevenir infecciones y salga una costra y se cure. Entonces, ¿te imaginas un cuerpo que no se avisara de que hay algo mal? ¿Te imaginas un cuerpo que no está conectado, que no está en constante comunicación? Muchas veces en la iglesia lo que pasa es que no hay comunicación porque estamos llenos de juicio. Pero si estamos juzgándonos unos a otros no estamos entendiendo. Nunca en toda mi vida alguna parte de mi cuerpo ha juzgado a otra parte de mi cuerpo porque se pegó o porque se raspó. O digo, ay, no puede ser, ¿no? Escucho a los pulmones criticando al estómago porque se infectó, porque se comió algo. Ay, no puede ser, siempre es lo mismo con este estómago.
O los brazos criticando a los pies. Ay, no puede ser, otra vez se pegó en la orilla de la cama. Es que es lo peor, es lo peor, es lo más loser, el pie. Suena completamente ilógico que el cuerpo se esté criticando a sí mismo, que el cuerpo se esté juzgando a sí mismo. El cuerpo necesita estar unido, necesita estar en comunicación, necesita estar apoyándose a sí mismo para que el cuerpo funcione bien. Esto es lo que está queriendo decir Pablo. Esto es lo que Pablo le está comunicando a los tesalonicenses. Es esta relación de discipulador-discípulo. O sea, nosotros nos debemos de identificar como parte del cuerpo y decir, esto mismo que tenía Pablo con los tesalonicenses lo tenemos que tener nosotros entre nosotros como una iglesia. Porque él deseaba que sus hijos, sus discípulos, permanecieran, que les fuera bien, que permanecieran unidos y que no estuvieran batallando y que no tuvieran problemas. Estoy hablando de los de veras, no de los que ya sabemos que íbamos a tener por seguir a Jesucristo. Y él sabía que esta permanencia dependía de varias cosas. Dependía de estar firmes en la fe, de creer lo que dice la Biblia. Nosotros, gracias a Dios, ya tenemos la Biblia y podemos consultarla vez tras vez y decir, claro, esto es lo que yo creo. Pero ¿cómo le hacemos para crecer nuestra fe? Permaneciendo unidos, animándonos unos a otros, ayudándonos unos a otros, recordándonos unos a otros. Es mucho más fácil si lo hacemos juntos. Y necesitamos practicar. Y para poder practicar todo lo que Dios nos dice, necesitamos practicar con los hermanos. Hemos sido equipados por medio del Espíritu Santo para hacer algo, para cumplir una función. Tenemos dones. O sea, somos dones, somos regalos para la misma iglesia. O sea, el hecho de que el cuerpo tenga una mano completa es un regalo de Dios. Que tenga la vista completa, que tenga las piernas completas, que tenga pulmones completos, es un regalo de Dios porque entonces el cuerpo funciona mejor. Si no estamos practicando los dones que Dios nos ha dado con la iglesia, con estos hermanos tan hermosos que Dios nos ha dado, hermanos imperfectos, hermanos amorosos, hermanos fieles, todos los tipos de hermanos que tenemos. O sea, si entre nosotros no pasamos estos malos ratos o estos buenos ratos, si no nos ayudamos unos a otros, si no nos consolamos unos a otros, si no nos aguzamos, como dice la Biblia, unos a otros para estarnos afilando, y si no nos animamos unos a otros, no vamos a poder permanecer limpios para nuestro Señor. Y ese va a ser el tema de la semana que entra, o sea, en serio, no te lo vayas a perder. Porque entra al detalle de decir, ¿a qué te refieres? ¿Por qué tanta insistencia en permanecer limpio? Pero una de las claves para permanecer es estar limpio, es estar unido y es estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y te invito a que pensemos como papás espirituales, ¿no? Y como papás físicos, que pensemos como hijos. O sea, en el rol en el que estemos, porque todos somos hijos y todos debemos de ser padres espirituales o físicos. Tenemos que pensar en términos de metas, de propósitos, de funciones para Él, de lo que hagamos en Él, ¿no? Y poder empezar a decir, ok, entonces después del nacimiento, porque muchas veces nada más estamos enfocados en el evangelismo, ¿no? El nacimiento es una preocupación principal, estamos de acuerdo, pero después, ¿qué sigue? Pues permanecer, o sea, vivos y permanecer bien. Después de que sigue el crecimiento, sigue el desarrollo, ¿y hasta cuándo? Pues hasta que nos muramos o hasta que regrese el Señor. Así funciona la iglesia, así funciona el discipulado. Pero fácilmente nos distraemos y nos enfocamos en otras cosas. Pensamos que el estar ocupados nos da propósito, cuando si no estamos trabajando en que los discípulos estén firmes, lo que estamos haciendo es en vano. Y quiero recordarte que lo primero que tienes que hacer en tu vida es formar parte del cuerpo de Cristo. Las mejores noticias que puedes escuchar es que Cristo vino a salvarte. Vino a que Él quiere que seas parte del cuerpo. No, el evangelio es eso, las buenas nuevas. No tienes que ser una partecita, una célula que no tiene cuerpo, que está sin propósito, sin sentido en la vida.
que puede tener una función y no la cumple porque no es parte del cuerpo de Cristo. Cuando Él vino a morir por ti y por mí, cuando Él se sacrificó por todos aquellos que quieran creer en Él, nos abrió la puerta para poder entrar a la presencia del Padre. Nos abrió la posibilidad de ser reconciliados con Dios. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo, arrepentirte de tus pecados y aceptarlo en tu corazón. Porque entonces ahora sí ya naciste, ya eres una de las células nuevas del cuerpo de Cristo, eres parte del cuerpo de Cristo. Y sigue una etapa increíble de crecimiento, ¿no? De crecimiento, de desarrollo, ¿para qué? Para llegar a cumplir tu función. O sea, si no estás creciendo, algo está mal. O sea, si tú eres parte del cuerpo y no estás creciendo, algo está mal. Un bebé que no crece, pues tiene algún tipo de anemia, algún tipo de deficiencia alimentaria, algo. Y si estás creciendo, entonces ¿qué sigue? Bueno, hacer tu parte en permanecer. Permanecer en el cuerpo, haciendo tu parte. ¿No? ¿Por qué? Pues porque Él va a regresar. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos cómo nos va a encontrar. Si Cristo regresara hoy, ¿cómo nos encontraría? ¿Conectados? Conectados, ¿verdad? Unidos, todos bien enfocados en Él, unidos en amor unos con otros, funcionando bien, cada quien haciendo su parte en el cuerpo, cada quien haciendo su pedacito de trabajo en el reino de Dios, haciendo todo para el Señor, para glorificarlo a Él, para que nuestros trabajos no estén siendo en vanos. ¿Cómo nos encontraría? ¿Sanos? ¿Limpios? ¿O sucios y enfermos? O sea, ¿estamos aportando a que el cuerpo esté enfermo con nuestro pecado? ¿O estamos aportando a que el cuerpo esté limpio con hacer nuestra función, con ayudarnos, con exhortarnos unos a otros? Hermanos, a lo mejor piensas, bueno, es que ya pasó mucho tiempo y ya no sabemos bien cuándo va a venir. Hermanos, Cristo puede venir cualquier momento. O sea, y hoy falta un día menos para que regrese. Y si no regresa mañana, pues mañana va a faltar un día menos para que regrese. Entonces, ¿cómo nos va a encontrar? Tenemos que tener esto en mente para decir hasta cuándo vamos a permanecer. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la muerte nos lleve con Él o hasta que Él regrese y estemos con Él. Esto debe ser una motivación constante para nosotros como iglesia. Tenemos que permanecer en Él para que cuando Él regrese nos encuentre haciendo lo que Él quería que hiciéramos, cumpliendo la función que verdaderamente tenía Él para su cuerpo que somos nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias porque al ver tu palabra, Señor, o sea, me llena de propósito, Señor, me llena de claridad, me llena de ganas de hacer cosas, Señor, para ti, para poder entender que solamente haciendo la función que tú tienes para mí dentro de tu cuerpo es que mi vida va a valer la pena, Señor. Te pido por favor que nos ayudes a no estarnos enfocando en cosas que no valen la pena, en cosas que si vinieras hoy, Señor, estaríamos trabajando en vano, en hacer cosas que no son importantes. Te pido que pongas a toda nuestra iglesia, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Que estemos unidos en amor, apoyándonos, haciendo lo que nos corresponde, Señor, para edificación del cuerpo. Para que ese cuerpo esté listo para hacer lo que tú quieres que hagamos, Señor. Si a lo mejor todavía no sabemos para qué estamos aquí, Señor, yo te pido que nos lo muestres. Que si estamos creciendo, que si estamos más unidos, que si estamos limpiando y arreglando cosas como iglesia, Señor, te pido que nos muestres para qué. ¿Para qué quieres que estemos listos, Señor? Para engrandecer tu reino, para llevar el evangelio, simplemente para estar listos, Señor, tú muéstranos como iglesia qué es lo que quieres que hagamos. Y te pido que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte para que podamos glorificarte con nuestras vidas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Espero que te sirva, espero que te haya gustado, espero que haya tocado tu corazón para actuar, para hacer lo que Dios dice que hagamos y que seamos una iglesia que valga la pena, ¿no? Que valga la pena el hecho de que que nos haya rescatado. Y espero que tengas una excelente semana,
Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.